7 de la mañana, 27 minutos. El economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, está ya en el estudio de Telediario para analizar el escenario económico frente a estas disposiciones enmarcadas en la emergencia sanitaria que atraviesa Ecuador. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, un saludo cordial a todos. Muy gentil, economista. Bueno, ¿a qué escenario debemos vernos abocados en pocos días, en pocas semanas, frente a estas disposiciones que han impartido las autoridades y que de una u otra forma frenan la actividad normal del país, la actividad productiva, la actividad económica, la cotidianidad? Bueno, de hecho estamos experimentando que en China, que estaba creciendo un 25, 15, 25%, cae a un 5%. Drástico. Esto es un efecto dominó y cae a todo el mundo en un 2%. El Ecuador estábamos en un crecimiento negativo de menos del 7%, el 0,7%, aceptado por el Banco Central, por el Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a decrecer un poco más, ¿no? Se entiende que será el menos el 1,5%. Entonces aquí lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es unirnos, meter el hombro, como se dice vulgarmente, y aceptar cierto tipo de restricciones, como es entrar en una cadena de ahorro, ¿no es cierto? Ahorrar es lo principal este rato. De hecho, dadas las disposiciones del gobierno, que hay que aclarar que no son políticas del gobierno, sino que son internacionales, a través de la OMS. Eso hay que decir, ¿no? Porque dicen, no, si es el gobierno, no. No, el gobierno está acatando y da políticas públicas adecuadas, conociendo quiénes somos nosotros. Quien me antecedió en la entrevista, el doctor fue muy claro. Hay que tener mucha cautela, mucha precaución. Ahora, de hecho, va a afectarse económica, nos está afectando ya económicamente, hay una paralización en la parte económica. Lógico, tenemos que este rato unirnos, ver qué vamos a hacer los ecuatorianos en esta cuarentena, digamos, económica también, para saber cómo vamos a reemplazar los ingresos que tanto en la parte fiscal, en la parte particular, en la parte empresarial, van a darse por este motivo. Economista Albán, ¿cómo se sentirán estos efectos de la desaceleración de la economía frente a la presencia del coronavirus? Es el decrecimiento económico, de hecho, ¿no? Y obviamente nos toma en un momento bastante difícil en la parte fiscal. De hecho, pues el señor presidente de la República hace unos pocos días hizo unos anuncios y unas medidas, las cuales una de ellas, que es la más, digamos, la más comentada, se relaciona al 5% de los vehículos que pasan de $20,000 de avalúo. Sería un aporte, ¿no?, que habría que hacerlo. Pero nosotros tenemos, porque los señores asambleístas casi un 70% dice que no va a pasar eso. Sí, y ha habido una posición ahí. Nosotros estamos poniendo una contrapropuesta a través de la misma asamblea, tenemos varios economistas afiliados al colegio ahí, y vamos a canalizar una contrapropuesta. ¿En qué consiste? Que no sea el 5% a los vehículos que tienen un precio más de $20,000, que seamos todos el 1,5%, desde aquel que tiene un carrito que vale $1,000 al que tiene 100,000. 1,5 1,5 son de impuesto. De impuesto. Es el impuesto único, ¿no? El que tiene $1,000, el carro de $1,000 pagará encantado los $15, ¿no? Y el que tiene de 100,000 pagará los 1,500, pero somos todos los ecuatorianos. Porque si no, hay ecuatorianos de primera, segunda y tercera. Y hay una parte social que algunos analistas no han entendido. Si usted manianda quiere tener un servicio eficiente y tiene familia, va a comprarse un carrito mediano, ¿no es cierto? Y un mediano cuesta, un Kia, por ejemplo, entre 28 y $35,000. No es que va con la plata. Si tome, señor, 35,000, usted uno se endeuda, da una entrada y se queda endeudada para 3, 4 años. Entonces eso no consideran ciertos analistas, sino que dicen, aquel que tiene un carro que vale más de $1,000 está en capacidad de poner $1,000 de impuesto único. No es así, ¿no? Hay que medir la parte social. Y creemos nosotros que la gente va a estar más saludable, más encantada, que seamos todos los ecuatorianos los que aportamos con el 1,5%. Con el otro, con el propuesto por el señor presidente, se recogerán 250 millones. Con esta propuesta, porque estamos proponiendo nosotros del 1,5, se van a recaudar 480 millones. Porque los ecuatorianos no saben, en el año 1970, en el Ecuador habían 73,000 vehículos.
En el año 2020 a febrero, datos de ese datos, hay 2.300.000 vehículos. Ajá. Entonces, imagínense, si todos aportamos con el 1.5%, la recaudación va a ser más eficiente, no va a haber problemas, vamos a solucionar una serie de conflictos, no va a haber alza de, como dice el señor presidente, al gas ni a todo, pero sí vamos a tener una recaudación eficiente y va a ser más comprensible, más social, ¿no? Que seamos todos los ecuatorianos los que estamos aportando en un momento difícil en el país. Economista, en el transcurso de las entrevistas de esta mañana aquí en Telediario estuvo presente también el representante, el presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, José Julio José Julio Prado. Prado, y él nos daba a conocer que ya la banca privada ha decidido inyectar, bueno, 12.000 millones de dólares para nuevos créditos que entrarán en vigor desde mediados del mes de abril. Y estos créditos en 65% serán destinados para el sector productivo, para las pequeñas y medianas industrias, para la microempresa, para la empresa grande, y el 35% restante de estos 12.000 millones de dólares servirán para el consumo. ¿Qué le parece esta decisión anunciada por la banca privada? Bueno, es importante aquí lo que hay que canalizar y estamos esperando nosotros que ya las reformas de fondo por parte de la Asamblea, es las tasas de interés, ¿no? Porque Ajá. bien puede haber 12.000 millones a tasas del 17%, Ellos han dicho que no van a lo, revisar este año las tasas. imagínense, eso no es muy bueno, porque les hago el comparativo, ¿no es cierto? Hace poco nos visitaron unos economistas peruanos del Colegio de Economistas de Lima y decían que se admiraban de las tasas de interés aquí. La tasa pasiva, o sea, la que paga el banco en el Perú, es del 1.5 y la activa es del 6% en dólares. Aquí la tasa pasiva está entre el 7 y 10% y la activa está entre el 17 y 24%. Se requiere una tasa interna de retorno en cualquier negocio, en cualquier proyecto, sobre el 50%. Entonces, obviamente, los precios suben y no somos competitivos. Hay que hacer las reformas que se estima pertinentes. Yo sé que la banca está con la apertura porque tiene gran cantidad de depósitos, más de 26.000 millones. Eso nos tranquiliza por la dolarización, ¿no? Claro. Pero también tenemos que ser más cautos en la tasa de interés. De ahí es que nosotros estamos sugiriendo que en la reforma monetaria, de políticas monetarias, Ajá. se incluya el estudio de las tasas de interés. ¿Por qué? Si bien es cierto que los bancos tienen muy buena rentabilidad, no deja de ser menos cierto que invertir aquí en el Ecuador se vuelve un problema por las tasas de interés, por los impuestos y obviamente por la parte laboral. Ese debe ser un tema que se tiene que revisar entonces, el tema de los Nosotros intereses. estamos permanentemente solicitando a la Asamblea que hagan las reformas al Código Monetario, porque ahí está Ujú. incluido la revisión de tasas de intereses, que hagan los estudios pertinentes a las reformas laborales, porque de hecho son cosas, y la reforma fiscal obviamente, de hecho son cosas que necesitamos para que haya inversión. No nos olvidemos que es bonito dar un discurso, hablar y hacer un análisis, pero si vemos qué está pasando en el Ecuador y con nuestros países vecinos, Perú tuvo más de 10.000 millones de inversión en el año 2019, Colombia sobre los 14.000 millones, el Ecuador apenas avanzamos a 800 millones. ¿Por qué? Porque se requieren reformas de las que he hablado, monetaria, laboral y fiscal. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros un aliciente, ¿no es cierto?, Ujú. para la inversión. Caso contrario, seguiremos con el 63% de desocupación en el país. Economista, entre las propuestas también planteadas por el presidente de la República la semana anterior estaba el eventualmente incrementar en 0,75% las retenciones de la fuente de impuesto a la renta a sectores como el bancario, el petrolero y telecomunicaciones. Bueno, eso hay que aclarar bien, ¿no es cierto? Ese no es un incremento de impuesto a la renta. Lo que se hace es el anticipo, porque mucha Ujú. gente dice otra vez el impuesto a la renta. No, no. Solamente un 0,75 para darle cierta estabilidad y cierto flujo a la caja fiscal, Ujú. pero no es un impuesto adicional. No es un Es aumento del solamente, impuesto. no es un impuesto. Eso hay que ser muy enfáticos porque la gente dice, es otro impuesto. No hay otro impuesto. En eso ha sido muy enfático Richard Martínez en aclarar reiteradamente de que solo se trata el anticipo. Y eso está bien,
porque le Ajá. damos un alivio a la caja fiscal, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros estamos totalmente de acuerdo. En lo que sí le pedimos al señor presidente, y a Richard Martínez, pues como ministro, es que de una vez por todas vean la posibilidad de cambiar de 5 al 1.5 para todos los ecuatorianos. Qué gustoso lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Si yo tengo un carro de $10,000 y me toca pagar $150, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero es más fácil que todos los que tienen pasado los $20,000 paguen $1,000, porque estamos haciendo una segregación ecuatorianos de primera, segunda y tercera. Y los ecuatorianos somos únicos, somos todos, unos más endeudados que otros nomás. Así es muy cierto. Bueno, economista, estamos ya cerrando esta entrevista. Quisiera que pueda plantear recomendaciones puntuales a cada uno de los ecuatorianos que ahora nos están viendo a través de la señal de Ecuador TV para que también puedan asumir ciertas medidas y consejos económicos frente a este escenario que se está viviendo en el país y en el mundo de forma general. Bueno, de hecho, pues aquí la recomendación reiterada es ahorrar lo que más se pueda, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar los próximos días. Lo que decía el doctor director del Ministerio de Salud es muy cierto. Los ecuatorianos y los latinos en general tomamos muy deportivamente el tipo de instrucciones, a sabiendas que tenemos el ejemplo de que pasó en Europa, ¿no? Y obviamente tenemos que tener muchísimo cuidado y en la parte económica gastar lo absolutamente necesario. En este rato, no solamente el hogar, sino todo el país requiere de un ahorro que sea un contingente para no salirnos de los espacios que siempre hemos tenido como ecuatorianos. Bueno, y procurar quedarnos en casa también, ¿no? Porque Eso mientras es más lo más. contribuyamos, Ahí está el ahorro, ¿no? claro, Ahí está el ahorro. ahí está el ahorro, en acatar esas disposiciones y en Lógico, colaborar, ¿no? quedándonos en la casa y logrando que finalmente la enfermedad siga su ciclo y pueda disminuir los indicadores de contagios en el país. Pienso que nosotros tenemos que acatar, reiteradamente me uno a las palabras de quien me antecedió en la entrevista, y ser un poco más cautos, ¿no? Porque con pena hemos visto que la gente ha salido a parques y Lamentable. todo. Es que no le toman filosóficamente, dicen es una política del presidente. No, no, es una política pública determinada por un organismo internacional de salud. Eso tenemos que estar conscientes los ecuatorianos y nadie nos explica eso, ¿no? Que no es una política porque se le antojó al señor presidente o por hacerle política. No, no. Es una emergencia nacional y de eso tenemos que estar bien claros los ecuatorianos. Y hay que decir esto enfáticamente. Tenemos que tener mucho cuidado porque nos están reiteradamente diciendo los médicos, mucho cuidado, es una enfermedad que se transmite 4 o 5 veces más que la gripe común y está en toda parte, ¿no? Entonces, acatemos, no es muy difícil, no son vacaciones, son una emergencia nacional que por el bien del país, por el bien de la familia, debemos acatar y quedarnos en casa, como usted bien ha manifestado hoy en toda la mañana. Claro que sí, muchas gracias, economista, por sus A ustedes, recomendaciones. muchas gracias. Muy gentil. Agradecemos al economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, por ofrecernos información sobre el escenario económico que se presenta y que eventualmente se puede presentar en el país frente a la presencia del coronavirus en Ecuador y en el mundo. 7 de la mañana, 41 minutos. Vamos ahora a conectarnos con Alex Llanos, quien se encuentra en las instalaciones del ECU, pero esto vamos a hacerlo más adelante, luego de la pausa. 7 de la mañana con 41 minutos. Regresamos en breve.